Hola, ¿qué tal amigo y hermano que nos acompañas? Deseo que te encuentres muy bien el día de hoy, que ya estés camino a casa o que ya estés descansando. Mi nombre es Alan Vázquez y el día de hoy tengo el placer de compartirte el devocional de esta semana. Esta semana vamos a hablar de algo muy particular y muy especial, y esto es la fe. La fe, según Hebreos 11:1, dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. De manera coloquial, podríamos decir que la fe es una confianza firme en algo que esperamos, aunque no podamos verlo o probarlo en ese momento. Es tener la seguridad de que va a pasar algo bueno, incluso en esos momentos difíciles o cuando no hay pruebas tangibles de eso, al menos en ese momento que está pasando. Y de esto vamos a hablar. El devocional de esta semana se titula Fe que transforma. Me gustaría preguntarte si en algún momento te has encontrado en alguna situación que parece no tener solución. Estoy seguro que en más de una ocasión quizá te has sentido abrumado o abrumada por las situaciones del día a día, por circunstancias que están pasando, momentos difíciles, pruebas, las cuales quizá parecen imposibles de resolver, problemas demasiado grandes que muchas veces superan nuestras limitadas fuerzas. Lo intentamos todo, nos esforzamos, damos todo de nosotros, pero aún así parece que no hay solución. Y esto nos lleva a sentirnos débiles, desesperados, quizás sin esperanza o sin alguna ilusión clara en nuestra vida que nos muestre la salida a este problema. A continuación, vamos a ver la historia de una mujer que parecía que su problema no iba a tener solución. Aunque este problema de verdad sí parecía que no había solución porque llevaba mucho tiempo en esa misma circunstancia y en vez de mejorar, iba empeorando. Así que puedes ir a tu Biblia. La historia se encuentra en Marcos 5 y vamos a leer del versículo 25 hasta el versículo 34. Dice así: había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Y quizá como contexto, esta mujer era tratada como alguien inmunda. Y esto bajo el Levítico 15, 25 al 27. Dice que esta hemorragia las hacía impuras para los rituales o para las ceremonias, aún para acercarse a su esposo. Justo fue tratada de esta manera hasta que la hemorragia cesó. Pero antes de que esto sucediera, se vio obligada a mantenerse alejada de su familia y de otras personas, de sus amigos, de sus compañeros. Fue obligada, fue empujada a estar lejos de sus seres queridos. Y no solo eso, sino que su problema también acabó con sus finanzas. En su intento de mejorar y de recuperarse, había gastado todo lo que tenía, pero dice la palabra que sin que le hubiera servido de nada. Nadie podía estar cerca de ella. De hecho, si la atrapaban rodeada de gente, tendría que pagar con su vida. Me gustaría enfocarme brevemente en esta palabra donde dice que había sufrido y significa sufrimiento, ¿sí? Pero no solo un sufrimiento físico, sino también es algo, un sufrimiento mental y un sufrimiento emocional. Esta palabra pasco, griega, abarca no solo el sufrimiento que quizá nos causa
algo físico, cuando nos torcemos el tobillo, ¿no? Cuando nos lastimamos la muñeca, sino cuando este sufrimiento también nos afecta emocionalmente, cuando más allá de solo sentirnos adoloridos, emocionalmente nos sentimos mal, quizá caemos en depresión y esta situación, imagínate, por 12 años vivir el exilio, vivir alejado de todo, estoy seguro que no solo la hacía sentir mal físicamente, sino que también emocionalmente la alejaba. Quizá no tenía a alguien cercano, muchas veces su familia se había alejado de ella, quizá no quería tener contacto con ella porque la hacían o su condición bajo esta ley la hacía ver impura. Nadie quería estar cerca de ella. Y si te das cuenta, esto, pues obviamente ella buscó dar todos sus recursos para mejorar. Dice que se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Y toda esta situación, todo este sufrimiento físico, mental y emocional, la habían empujado al borde del colapso. Su vida, sus acciones, sus pensamientos, todo giraba en torno a este problema y no era para menos, pues su condición la llevaba a estar alejada de todo. Continuando con la historia, dice que cuando oyó hablar de Jesús, se acercó a él por detrás de entre la gente y tocó su manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. Y lo que ella buscaba, si ella en algún momento llegaba a tocar a alguien, esta persona también era impura y llegaba a ser impura. Y tenía que hacer todo un ritual, tenía que ir al mar y lavarse para poder quedar puro después de que ella lo hubiese tocado. Entonces, aquí me impresiona porque quizá en medio de la decepción, en medio del sufrimiento que había vivido, logró encontrar una pequeña luz al final del camino. Y aquí quisiera resaltar cómo es que el pensamiento o los pensamientos que tenemos son tan importantes, porque este pensamiento la llevó a actuar, la impulsó a desarrollar esa fe, esa convicción, esa fe que se llevaría a la acción y esto la llevaría más adelante a quedar sana. Pero si te das cuenta la importancia de nuestros pensamientos y en dónde los ponemos, nos ayudan a darnos cuenta si en realidad estamos poniendo nuestros pensamientos en lo adecuado, lo correcto. Ella llevaba 12 años en esta condición, 12 años sufriendo día y noche de lo mismo. Y a pesar de ello, a pesar de estar pasando un mal momento por tanto tiempo, sí estaba triste, sí estaba decaída, pero aún en medio de eso encontró esa fe y encontró esa convicción en Jesús. Escuchó de hablar de él, escuchó hablar de sus milagros y esto la llevó a actuar. Dice el versículo 29 y 30, al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento, Jesús se dio cuenta de que había salido poder de sí mismo. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién ha tocado mi manto? Le contestaron sus discípulos, ves que te apretuja la gente y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojando a sus pies, confesó toda la verdad. Y es claro, la mujer tenía miedo porque su condición, pues
le iba a costar la vida si es que ella tenía este flujo de sangre. Y es que justo con un miedo justificado, se acerca temblando, pero dice que arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Y quizá alguien más que no fuera Jesús la hubiera tratado mal, le hubiera dicho, ¿cómo se te ocurre tocarme? ¿Cómo es que te acercas en esa condición a mí? Quizá hubiera tenido una justificación. Sin embargo, podemos ver el corazón de Jesús, podemos ver el increíble amor que tiene Jesús en esta respuesta. Hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y de verdad me maravilla ver cómo es Jesús, que más allá de ignorarla, más allá de tratarla con desprecio, le dice, hija, tu fe te ha sanado. Y algunos comentarios bíblicos dicen que Jesús se refiere hacia ella como hija porque tenía muchos años que nadie le hablaba a esta mujer por la condición en que estaba, entre ellos sus padres, su familia. Ella no tenía una identidad después de 12 años de ser exiliada. Y Jesús le da esta identidad diciéndole, hija, tu fe te ha sanado. Más allá de tratarla con desprecio, la hace parte de su familia. La acoge, la abraza en medio de la aflicción y más allá de decir y de gloriarse y decir, yo te he sanado por el increíble poder que tengo. Él podría haberlo hecho. Sin embargo, le dice tu fe, tu creencia, tu convicción de que todo iba a estar bien al acercarte a mí, te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y a mí, en lo particular, rescato dos enseñanzas o dos puntos de esta historia, aunque podemos sacar muchos más. El primer punto es que debes desearlo lo suficiente para pagar el precio. ¿Y a qué me refiero con esto? A que todos en algún momento deseamos que Dios intervenga en nuestras vidas en algún área en específica o en varias. Sin embargo, hay una diferencia entre desear algo y querer algo. Desear que Dios intervenga es muy diferente a querer que Dios intervenga, porque el querer es mucho más profundo. Es algo que requiere una inversión personal mucho mayor. En pocas palabras, es el precio espiritualmente hablando que estás dispuesto a pagar por los resultados. Ella quería que Dios interviniera y su fe la llevó a actuar, no solo a desear tener una mejor condición. Ya había visitado muchos médicos, ya había acabado con todos sus recursos económicos, pero dice el versículo 28 que ella probó que quería ser sanada. Dice el versículo 28, y logro tan siquiera tocar su manto, quedaré sana. Ella tenía fe en eso. Estaba dispuesta no solo a gastar cada centavo que tenía, sino estuvo dispuesta a arriesgar su vida moviéndose entre la multitud, porque aún sabía que si era descubierta, tenía que pagar un precio, y ese precio era su vida. Estaba dispuesta a desafiar todos los obstáculos que se le presentaran para detener su problema. Así que debemos desearlo lo suficiente para pagar el costo espiritual que requiere que Dios intervenga. El punto número 2 es decide conocer a Jesús. Ella nos enseña que hay que tomar decisiones y que estas decisiones nos deben llevar a tomar acciones en nuestra vida.
Ella tomó la decisión de conocer a Jesús, a pesar de que solo había escuchado unas cuantas cosas acerca de él. Jesús estaba sano y caminaba. Sin embargo, ella tenía un sangrado y apenas podía moverse, pero aún así lo alcanzó. Jesús estaba rodeado y protegido por gente, por muchas personas. Ella era rechazada y despreciada, pero aún así llegó a él. En muchos relatos bíblicos vemos cómo Jesús era el que iniciaba la conversación con la persona que iba a sanar. Jesús se acercó al paralítico, Jesús se acercó al ciego. Jesús era quizá quien tomaba la iniciativa en muchos de los casos, pero en este caso la mujer fue a Jesús y cuando lo tocó dice la palabra que fue inmediatamente sanada, aunque había muchas personas alrededor de Jesús. Y a mí algo que rescato es que a pesar de que podemos estar cerca de lo sagrado, cerca de Jesús que es santo, podemos tener al alcance de nuestra mano una Biblia, podemos encontrar muchos recursos, podemos tener libros, ¿no? Acerca de Jesús, que hablan de Él, que hablan de su vida. Tenemos la Biblia que nos habla de Dios, que nos dice cómo acercarnos a Él, pero no es suficiente solo estar cerca. Necesitamos tener una fe auténtica para poder experimentar ese poder. Había mucha gente cerca de Jesús ese día. Había mucha gente que lo había tocado ese día, pero solo ella tuvo esa fe auténtica que la llevó a recibir ese milagro que tanto deseaba. Para cerrar, me gustaría preguntarte qué se interpone en tu camino. ¿Qué es ese obstáculo por el cual no has podido llegar a conocer a Jesús plenamente? ¿Cuáles son esas cosas que te rodean que te impiden el acercarte a Jesús? Quizá puede ser un prejuicio, quizá puede ser una mala experiencia, pueden ser muchas cosas. Sin embargo, hoy nos damos cuenta que es importante reconocer qué cosas se interponen en nuestro camino para poder hacerlas a un lado y poder experimentar esa cercanía con Jesús. ¿Qué cosas necesitas dejar atrás para estar más cerca de Dios? Quizás son malos hábitos, quizás son malas compañías, malas amistades. Cada uno de nosotros puede reconocer en su vida qué se interpone y qué cosas necesitamos dejar atrás para poder tener esta cercanía íntima con Dios. Una fe que transforma. Algunos de nosotros hemos estado sangrando por mucho más tiempo del necesario. Después de escuchar esta historia, Jesús le dijo a la mujer que su fe la había sanado, que se fuera en paz y la animó a, más allá de recordar ese pasado, le dijo, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y esta sanidad no solo curó su cuerpo, sino que también restauró su lugar en la sociedad y en su vida. Pudo regresar a ver a su familia. Quizás si tenía hijos, pudo volver a ver a sus hijos. Quizás si tenía un trabajo, pudo regresar a su trabajo, pudo tener un nuevo trabajo. Pudo restaurar Jesús no solo una condición física, sino todo lo que implicaba socialmente, emocionalmente. Todo eso pudo restaurar Jesús. Y al igual que la mujer, cuando nos acercamos a Jesús con fe, Él no solo sana nuestro dolor físico, sino que también restaura nuestra vida en todos los aspectos de una forma íntegra. La historia de esta mujer nos enseña varias lecciones muy importantes. La primera es que debemos buscar a Jesús activamente, no solo los domingos, no solo ser cristianos o discípulos cada 8 días, sino
diariamente tener esos encuentros íntimos con Jesús. Y segundo, que nuestra fe debe ser auténtica y decidida. Finalmente, amigo, que nos ves desde esta transmisión, Jesús no solo quiere sanar tu cuerpo, sino también quiere restaurar nuestras vidas, quiere restaurar tu vida en todas las áreas. Le agradezco mucho a Dios por la oportunidad que me da de poder compartirte este breve devocional y también deseo animarte a que puedas conocer a ese Jesús que puede restaurar tu vida en todas las áreas. Que a Dios sea la gloria, hermano y amigo que nos acompañas y nos estamos viendo en una próxima transmisión. Nos vemos.